Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mayo 29. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Un hombre de Dios vino de Judá a Betel, por orden del Señor, mientras Jeroboam estaba de pie junto al altar para quemar incienso. Y gritó contra el altar, por orden del Señor. Altar, altar. A la casa de David le nacerá un hijo, su nombre será Josías, y él inmolará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y hará arder sobre ti huesos humanos. Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal, diciendo: Esta es la señal de que ha hablado el Señor, el altar se va a resquebrajar, y se desparramará la ceniza grasienta que hay sobre él. Al oír la palabra que el hombre de Dios proclamaba contra el altar de Betel, Jeroboam extendió su brazo desde encima del altar, diciendo: Deténganlo. Pero el brazo que había extendido hacia el hombre de Dios le quedó paralizado, y no pudo volverlo atrás. El altar se resquebrajó y se desparramó la ceniza grasienta que había en él, conforme a la señal que había dado el hombre de Dios por orden del Señor. Entonces el rey tomó la palabra y dijo al hombre de Dios: Aplaca, por favor, el rostro del Señor, tu Dios, y ruega por mí, para que pueda doblar mi brazo. El hombre de Dios aplacó el rostro del Señor, y el rey pudo doblar el brazo como antes. El rey dijo entonces al hombre de Dios: Entra conmigo en la casa para reconfortarte, y te haré un regalo. Pero el hombre de Dios respondió al rey: Aunque me des la mitad de tu casa, no iré contigo. No comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque esto es lo que se me ha mandado por orden del Señor: no comerás pan, ni beberás agua, ni regresarás por el mismo camino. Y se fue por otro camino, sin retomar el que había recorrido para venir a Betel. Había un viejo profeta que vivía en Betel. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel, y también le contaron a su padre las palabras que había dicho al rey. Su padre les preguntó: ¿Por qué camino se fue? Los hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios venido de Judá, y él les dijo: Ensíllenme el asno. Le ensillaron el asno y él se montó. Luego se fue detrás del hombre de Dios y lo encontró sentado bajo el terebinto. ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Le preguntó. Así es. Respondió él. Entonces el profeta le dijo: Ven conmigo a casa a comer algo. Pero el otro replicó: No puedo volver contigo ni acompañarte. No comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque esta es la orden que recibí del Señor: no comerás pan ni beberás agua cuando estés allí, ni regresarás por el camino que tomaste a la ida. El otro le dijo: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me dijo, por orden del Señor, tráelo contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Pero en realidad le estaba mintiendo. Así el hombre de Dios regresó con él, y comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor llegó al profeta que lo había hecho volver, y éste gritó al hombre de Dios venido de Judá: Así habla el Señor. Porque has sido rebelde a la orden del Señor, y no has observado el mandato que te dio el Señor, tu Dios, porque has regresado, y has comido pan y bebido agua en el lugar del que te había dicho: no comas pan ni bebas agua allí, por eso, tu cadáver no entrará en la tumba de tus padres. Después que él comió y bebió, el profeta le ensilló el asno, y el hombre de Dios emprendió el camino de regreso. Pero un león lo encontró en el camino y lo mató. Su cadáver quedó tendido en el camino, y el asno y el león permanecieron de pie al lado de él. Unos hombres que pasaban por ahí vieron el cadáver tendido sobre el camino y al león parado junto a él, y fueron a dar la noticia a la ciudad donde vivía el viejo profeta. Cuando se enteró el profeta que lo había hecho volver atrás, dijo: Es el hombre de Dios que se rebeló contra la orden del Señor. El Señor lo entregó al león, que lo destrozó y lo mató, según la palabra que le había dicho el Señor. Luego dijo a sus hijos: Ensíllenme el asno.
Cuando se lo ensillaron, él partió y encontró el cadáver tendido sobre el camino, mientras que el asno y el león estaban de pie junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver ni había despedazado al asno. El viejo profeta recogió el cadáver del hombre de Dios, lo cargó sobre el asno y lo llevó a la ciudad para hacer duelo por él y enterrarlo. Puso el cadáver en su propia tumba, y le entonaron la lamentación: «¡Ay, hermano mío!». Después que lo enterraron, el profeta habló así a sus hijos: Cuando yo muera, me enterrarán en la tumba donde ha sido sepultado el hombre de Dios. Depositen mis huesos junto a los suyos, porque ciertamente se cumplirá la palabra que él proclamó, por orden del Señor, contra el altar de Betel y contra todos los santuarios de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Después que sucedió esto, Jeroboam no se convirtió de su mala conducta. Volvió a instituir como sacerdotes de los lugares altos a personas tomadas del común de la gente. Todo el que lo deseaba era investido por él y se convertía en sacerdote de los lugares altos. Esto fue una ocasión de pecado para la casa de Jeroboam, y provocó su destrucción y su exterminio de la faz de la tierra. Primer libro de Reyes, capítulo 14. En aquel tiempo, cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Entonces éste dijo a su esposa: Disfrázate para que nadie sepa que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo. Allí habita Ahías, el profeta que predijo que yo reinaría sobre este pueblo. Toma contigo 10 panes, unas tortas y un tarro de miel, y ve a su casa, él te va a anunciar qué le sucederá a nuestro hijo. Así lo hizo la mujer de Jeroboam, partió hacia Silo y entró en la casa de Ahías. Este ya no podía ver, porque había perdido la vista a causa de su vejez. Pero el Señor le había dicho: Mira que la mujer de Jeroboam viene a consultarte acerca de su hijo, porque está enfermo. Tú le dirás esto y esto. Cuando ella entre, se hará pasar por otra. Apenas oyó el ruido de los pasos de la mujer, mientras ella entraba por la puerta, Ahías dijo: Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te haces pasar por otra? Yo he sido enviado para hablarte duramente. Ve y dile a Jeroboam: así habla el Señor, el Dios de Israel, yo te elevé de en medio del pueblo y te constituí jefe de mi pueblo Israel. Arranqué la realeza a la casa de David para dártela a ti. Pero tú no has sido como mi servidor David, que observó mis mandamientos y me siguió de todo corazón, haciendo únicamente lo que es recto a mis ojos. Tú, en cambio, has obrado peor que todos tus predecesores, has ido a fabricarte otros dioses, ídolos de metal fundido, para provocar mi indignación, y me has arrojado a tus espaldas. Por eso, yo voy a traer la desgracia sobre la casa de Jeroboam, extirparé a la familia de Jeroboam todos los varones, esclavos o libres en Israel, y barreré hasta los últimos restos de su casa, como se barre el estiércol, bien a fondo. Al de la familia de Jeroboam que muera en la ciudad, lo comerán los perros, y al que muera en descampado, lo comerán las aves del cielo, porque ha hablado el Señor. En cuanto a ti, vete ahora mismo a tu casa, apenas pongas tus pies en la ciudad, el niño morirá. Todo Israel se lamentará por él, y le darán sepultura, él es el único en la familia de Jeroboam que entrará en una tumba, porque solo en él se ha encontrado algo bueno para el Señor, el Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. El Señor suscitará para Israel un rey que habrá de extirpar la casa de Jeroboam. El Señor golpeará a Israel, y éste se agitará como el junco en las aguas. Arrancará a Israel de este hermoso suelo que dio a sus padres, y los dispersará al otro lado del río, porque erigieron sus postes sagrados, provocando así la indignación del Señor. Él entregará a Israel por los pecados que cometió Jeroboam y por los que hizo cometer a Israel. La mujer de Jeroboam partió y se fue a Tirsa. Y cuando franqueaba el umbral de su casa, murió el niño. Lo sepultaron, y todo Israel se lamentó por él, conforme a la palabra que había dicho el Señor, por medio de su servidor, el profeta Ahías. El resto de los hechos de Jeroboam, sus batallas y su reinado, todo eso está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Jeroboam reinó durante 22 años, y se fue a descansar con sus padres. Su hijo Nadab reinó en lugar de él. Roboam,
hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido el Señor entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Su madre se llamaba Naamá, la amonita. Judá hizo lo que es malo a los ojos del Señor, provocando sus celos más que todos sus antepasados, con los pecados que cometieron. También ellos se erigieron lugares altos, piedras conmemorativas y postes sagrados, en cualquier colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Incluso se llegó a tener en el país hombres dedicados a la prostitución sagrada. Así imitaron todas las costumbres abominables de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas. El 5.º año del reinado de Roboam, subió contra Jerusalén Sisac, rey de Egipto, y se apoderó de los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey. Se apoderó de todo, incluso de los escudos de oro que había hecho Salomón. En lugar de ellos, el rey Roboam hizo unos escudos de bronce, y se los confió a los jefes de los guardias que custodiaban el acceso a la casa del rey. Cada vez que el rey iba a la casa del Señor, los guardias los llevaban, y luego los volvían a dejar en la sala de guardia. El resto de los hechos de Roboam y todo lo que él hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Entre Roboam y Jeroboam hubo guerras continuas. Roboam se fue a descansar con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Su madre se llamaba Naamá, la amonita. Su hijo Abiam reinó en lugar de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo, capítulo 119. Versículos del 129 hasta el 152. Tus prescripciones son admirables, por eso las observo. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Abro mi boca y aspiro hondamente, porque anhelo tus mandamientos. Vuelve tu rostro y ten piedad de mí, es justo que lo hagas con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine la maldad. Líbrame de la opresión de los hombres, y cumpliré tus mandamientos. Que brille sobre mí la luz de tu rostro, y enséñame tus preceptos. Ríos de lágrimas brotaron de mis ojos, porque no se cumple tu ley. Tú eres justo, Señor, y tus juicios son rectos. Tú impones tus prescripciones con justicia y con absoluta lealtad. El celo me consume, porque mis adversarios olvidan tu palabra. Tu palabra está bien acrisolada, y por eso la amo. Soy pequeño y despreciable, pero no olvido tus preceptos. Tu justicia es eterna y tu ley es la verdad. Cuando me asalta la angustia y la opresión, tus mandamientos son toda mi alegría. La justicia de tus prescripciones es eterna, instrúyeme y viviré. Yo clamo de todo corazón, escúchame, Señor, y observaré tus preceptos. Clamo a ti, sálvame, y cumpliré tus prescripciones. Me anticipo a la aurora para implorar tu ayuda, yo espero en tu palabra. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche, para meditar tus enseñanzas. Por tu amor, oye mi voz, Señor, y vivifícame por tu justicia. Se acercan a mí los que me persiguen con perfidia, los que están alejados de tu ley. Pero tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdaderos. Yo sé desde hace mucho tiempo que tú afirmaste para siempre tus prescripciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 11. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas, está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo,
Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allá? Jesús les respondió: ¿Acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, en cambio, el que camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Después agregó: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme, se curará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora, Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: El Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús, y al verlo, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella, y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: ¿Dónde lo pusieron? Le respondieron. Ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron, Como lo amaba. pero algunos decían, Este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podría impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo, Quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió, Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo, ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte. Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, Desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron, ¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.
Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: Ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo, y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote, que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día, resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿Qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, lo hiciera saber para detenerlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.